¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de nuestro canal de entrevistas? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer que nos acompañen, que nos permitan, pues, platicar con ustedes respecto a este tema o varios temas que están ahorita en la palestra, en la discusión. Una disculpa porque hoy es domingo, no nos bañamos, esa es la verdad de las cosas. No, pero bueno, aquí estamos platicando con ustedes. Son varios temas, vamos a darle salida, cada uno de ellos, por supuesto, con su opinión, con su punto de vista. Eh, mm, Vamos a entrar por ahora sí que vamos a entrar con el lado de Estados Unidos para vincularlo con el mexicano, ¿no? Y de ahí, por supuesto, lo que estamos viviendo en nuestro país también. A ver, de entrada, la tensión está al límite en Minnesota. Esa es la realidad de las cosas. ICE, como usted sabe, mató nuevamente, asesinó nuevamente a un ciudadano estadounidense que, al igual que el caso de René, hacía lo correcto, es decir, estaba grabando, denunciando las brutalidades de ICE. Cuando estos se voltearon, lo ubicaron, lo notaron, se le fueron encima con total brutalidad, con total salvajismo, y dispararon en su contra. Mire, en pocas palabras, si utilizamos el mismo lenguaje que utiliza la DEA para criminalizar a nuestro país, lo ejecutaron. Así, tal cual. Fue una ejecución en directo, una ejecución que miles y miles de personas observaron, y el video es muy claro. Quisieron, como siempre, embarrar a este joven, quisieron, como siempre, señalarlo como si fuera un delincuente, como si fuera un terrorista, ahora diciendo que era una persona armada y que sacó su arma para agredir a la policía, no policía, a los sicarios de ICE. La realidad es que el video es muy claro. Claro, la ultraderecha, el fascismo, siempre te va a tratar de convencer de que la verdad, de que la realidad no es lo que estás observando, sino lo que ellos te están diciendo. Pero es muy diferente. Estamos hablando de una acción que está perfectamente clara. Se han hecho ya varios análisis en poco tiempo, de minuto a minuto, segundo a segundo, para poder desmontar, desmentir las versiones que un irresponsable Donald Trump, que un criminal Donald Trump, junto con todo su grupo, han tratado de insertar en la mente de la sociedad, tratando de justificar esta acción, diciendo que este hombre los iba a atacar. Kristi Noem es una mentirosa en toda la extensión de la palabra. Esta secretaria de seguridad es de esas personas que no puedes creerles nada. Yo se los he dicho, a los fascistas no hay que creerles nada. Los observamos, escuchamos y vemos, pero la realidad es que el 99.9% de lo que dicen es falso. Ajá. Estamos hablando de que este hombre de 37 años, por cierto, enfermero, vea, la otra era una poetisa, este es un enfermero, un hombre llamado Alex Jeffrey Pretty, ajá, quien fungía como enfermero de una unidad de cuidados intensivos, es la víctima de todo esto. Aunque Trump diga, no, es que trató de agredir, aunque ahora digan, trató, no, no, no. Eso se lo están diciendo a los radicales como ellos, se lo están diciendo a un pueblo de Estados Unidos que no quieren que despierte, porque no tienen justificación alguna. Hay protestas cada día más masivas, hay movilizaciones. Ayer se registraron más protestas en otras ciudades de los Estados Unidos en contra de ICE. El gobernador de Minnesota ya decidió que van a investigar el origen de esto. El alcalde le exigió a Trump que saque a ICE. Trump, por supuesto, dice que están generando la insurrección. No, para nada. Trump es el que está generando la insurrección. Trump es el que está generando la violencia. Trump se comporta como lo que ya se definió, un dictador. Esos dictadores que no aceptan que haya otra realidad más que la que sus ojos y su moral les obligan o les dicen ver. Eso es lo que tenemos ahorita en el mundo. Y es peligrosísimo. Tenemos a un aspirante a dictador mundial. Tenemos a un personaje que es un tirano en el poder, literalmente, y que está matando u ordenando matar directa o indirectamente a sus ciudadanos con tal precisamente de sofocar cualquier rebelión en su contra. Tanto criticaron en su historia los gringos a Fidel, tanto criticaron a Chávez, tanto criticaron a quien quiera, ajá, a Saddam Hussein, a Gaddafi, cuando ellos han comportado igual o peor en todas las circunstancias en todo este tiempo. Estamos sinceramente ante un momento de inflexión en donde la población de Estados Unidos no puede estar sola, en donde la denuncia tiene que ser la constante y donde no hay que creer absolutamente nada de lo que dice el gobierno de los Estados Unidos, porque son una bola de mentirosos. Ajá. Así de sencillo. Incluso Fox News que demuestra como Fox News sería como lo que aquí es TV Azteca o lo que es Latinos o lo que es Atypical. Bueno, no sé si Latinos todavía se atrevería a llegar a tanto, aunque sí está en ese caminito ya.
Pero imagínese, un tal Melujín de Fox News publicó en redes sociales una foto de una pistola en el asiento del coche que supuestamente pertenecía a la víctima. Ajá, lo que muestra que no tenía el arma consigo cuando fue agredida. Ya de entrada, este tipo quiso incriminarlo, quiso señalarlo y sin embargo le salió el tiro por la culata. ¿Por qué razón? Porque lo que estaban diciendo, ¿no? Las autoridades de que Preti estaba armado, pues se caía con esta foto en la que este tipo pretendía decir, ya ven, traía un arma o utilizaba armas. Además, este hombre tenía permiso para portar armas. Ujú. Incluso hay que mencionar que hay un video, insisto, en donde se ve a los manifestantes que soplaban silbatos, gritaban insultos a los agentes en la avenida Nicolet en el momento en que los agentes sometían a la víctima. El video está ahí, ¿eh? Está disponible. Usted lo busca en YouTube y ahí está. Y se observa cómo Preti se acerca a auxiliar a una mujer que fue empujada y cayó al suelo. Y mientras intentaba ayudarla, un agente le rocía con gas. Luego, al menos 7 efectivos rodean al hombre. Traía un celular en sus manos, lo someten en el suelo y se ve como uno de los elementos da sobre su espalda y otro lo golpea, ajá, en repetidas ocasiones con un objeto que parecía tener en la mano. Mientras estaba inmovilizado, Pretty también fue despojado de un objeto. Después se escucharon varias detonaciones seguidas de gritos de las personas que estaban en el lugar y finalmente los oficiales se alejaron del cuerpo que quedó inerte en el suelo. No había ninguna arma a la vista. Una sola. Ajá. La multitud se aglomeró, gritó insultos a los agentes de inmigración, a los que calificaron de cobardes, les exigieron que se largaran. Los inconformes arrastraron contenedores de basura desde los callejones para bloquear las calles. En fin, está incendiándose Estados Unidos. Esa es la realidad. Ajá. Hoy por hoy ya varios integrantes del Partido Demócrata están acordando un poquito que tienen vida y están pidiendo ya que se castigue, que se esclarezca esto, porque ya es cruzar la línea. Estados Unidos está, decía Leida Hernández en un tuit, están cruzando todas las líneas y después de esto, ¿qué sigue? Lo único que está haciendo Trump es llevar el nivel de violencia que justifique la participación del ejército en esos terrenos para militarizar completamente, para terminar de una vez ya de quitarse la máscara como lo que son un estado policíaco. Eso en el caso de los Estados Unidos. Así está la situación. Todavía hay manifestaciones y tiene que haber más manifestaciones por este segundo asesinato de ICE. Porque ICE está matando al pueblo de Estados Unidos. Y ustedes dirán, ay, Jesús, van dos. No, papá, de los dos se van a pasar a más. Ahora, este señor que es un dictador suelo, eh, pues obviamente tratando de distraer la atención de este incendio que está provocando con sus propias decisiones, pues se vuelve a lanzar contra México, contra Centroamérica y Sudamérica. Somos su piñata. Y asegura que habrá ataques terrestres contra los cárteles de la droga y que podrían ocurrir en cualquier lugar. ¿Por qué lo hace? Porque así mantiene satisfecha una base, sobre todo de MAGA, diciéndoles vamos contra los narcos mexicanos, porque en MAGA quieren a fuerzas que se invada México, quieren a fuerzas que México sea golpeado. MAGA odia a México. Muchos de los liderazgos de MAGA odian a México. Por eso cuando usted escucha que un mexicano o a un personaje pro MAGA en México, de verdad no le haga caso, no le crea nada. Son gente que tiene un odio sobre México muy particular, que todavía no alcanzamos a discernir muy bien, que parte por supuesto del aspecto racial y de ese excepcionalismo norteamericano que creen que pueden hacer absolutamente lo que les plazca. Pero además también hay por ahí rencores, rencillas y responsabilizan a México y una enorme manipulación, una profunda manipulación, en donde quieren hacer creer que México es el responsable de sus desgracias cuando son ellos mismos los que han provocado todo el asunto del narcotráfico y de la drogadicción. Punto. Son ellos los que lo han provocado, por más que le busquen. Entonces Trump lleva a cabo estas amenazas, que es probable que las haga. ¿Por qué? Porque lo que le importa es desviar la atención del caso de Epstein, lo que le importa es desviar la atención de que se le está incendiando el país con la finalidad de poder ganar las elecciones de noviembre, o por lo menos de mantener unificado a MAGA. Ya nos decía Nacho Alvarado, y vea usted la cápsula al ratito de Nacho a las 3:30 en el canal de análisis, que se crea un enemigo para lograr una cohesión social, por supuesto, ¿no? Y entonces eso es lo que tratan de hacer ahora con el caso de México y Trump está jugándole a las cuerdas también en eso. Entonces por eso dice, conocemos sus rutas, conocemos todo de ellos, conocemos sus hogares, sabemos todo de ellos. Vamos a atacarlos, fue lo que dijo Trump. Claro que conocen, señor Trump, ustedes los crearon, ustedes los financian, ustedes los arman, ustedes son los que los ponen ahí, hombre. Ujú. Cuando dijeron Venezuela, México, Colombia, dijo donde sea, en cualquier lugar.
Por supuesto que esto originó la respuesta a la doctora Claudia Sheinbaum, quien en la frontera norte de nuestro país, en una gira de trabajo, pues abiertamente dijo, nosotros negociamos y trabajamos con el país del norte, pero nunca nos subordinamos. Fue lo que dijo la doctora Claudia Sheinbaum después precisamente de esta nueva arenga, esta nueva advertencia que le reitero, para mí, esto no es de que si te va a atacar o no, es cuándo te va a atacar. Ya le hemos dicho qué es lo que Estados Unidos, por qué Estados Unidos no ha querido atacar, no ha podido atacar a México, este grupo supremacista, los intereses que le hemos mencionado. Pero en un momento dado que consideren que tienen que reconfigurar la realidad otra vez, pues llevan a cabo acciones de alguna naturaleza. Si no es México, será Colombia. Pero llevarán a cabo esa acción porque es lo que ya está cantando Trump y todo lo que canta Trump lo hace, de una forma o de otra, pero lo hace. Y en ese sentido lo va a hacer para distraer la atención de lo que pasa en Estados Unidos, con Epstein, con todas estas protestas, por supuesto, y mantener unida una base de que vean si estamos combatiendo a esos malditos narcos que son los que a ustedes los están matando, cuando en realidad la gente de Estados Unidos se quiere engañar, porque quien los está matando es su propio gobierno como tal, desde hace años, en pocas palabras. Habrá que ver qué es lo que pasa ahora, pero la relación entre México y Estados Unidos, y al ratito con Luis Guillermo usted lo va a escuchar, es una relación muy compleja, porque nos vamos a sentar o estamos sentados negociando un tratado con un personaje delirante, con un grupo de personajes completamente criminales, delictivos, que aparte de todo no negocian, extorsionan. Estamos de verdad en un momento muy complejo para este país y se va a poner peor todavía, porque entre más se arrincone esta bestia del trompismo supremacista fascista, pues sin duda alguna van a tener acciones mucho más agresivas en contra de aquellos que piensen que pueden hacerlo sin tener consecuencias. Por eso México tiene que mostrar consecuencias, tiene que mostrar consecuencias, ajá, si se lleva a cabo un ataque en su contra porque no se puede permitir, ni se puede, por supuesto, justificar, ni se puede, por supuesto, minimizar. El tema del narcotráfico nos lo van a querer vender como que ya ven, sí están atacando al narco porque en México nos ataca el narco. Entendámonos, Estados Unidos es el narco. Revise la historia, revise las estrategias, revise la industria farmacéutica, revise la industria de las armas. Piénselo, simplemente para aquellos que no nos han escuchado. Si Estados Unidos quisiera combatir el narcotráfico, comenzaría a combatirlo en su propio territorio, atendiendo a las personas adictas, combatiendo el lavado de dinero, combatiendo el tráfico de armas, combatiendo a sus propios cárteles que tiene bastantes. Pero no es así. La historia nos muestra cómo ha utilizado el narco de forma injerencista, intervencionista. Así como creó guerras del otro lado del mundo para ello, aquí creó la guerra contra el narcotráfico. Y a través de toda una narrativa que le explica maravillosamente Osvaldo Zavala, pero a través de una narrativa en la cual la figura del cártel, la figura del capo permiten precisamente desviar la atención del fondo de esta problemática. El propio Trump se ha desenmascarado a sí mismo, ajá, liberando narcos, fortaleciendo otros y utilizando simplemente como un pretexto como tal. Entonces, de verdad, si usted escucha que alguien le dice, no, es que sí viene a combatir, no, no viene a combatir nada, es un pretexto, violentar la soberanía de México para debilitar al gobierno de Claudia Sheinbaum e imponer un gobierno títere por la buena y por las malas. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta en toda esta discusión. Ahora, ¿eso quiere decir que en México no haya violencia? No, por supuesto que no. Vea usted los casos que han estado ahí presentes, ¿no? Uno que de verdad nos voltó, nos movió a todos, el asesinato de familiares de intérpretes de lengua de señas que fueron asesinados en Michoacán. No, más bien dicho, de estos intérpretes de lengua de señas que fueron asesinados en Michoacán y que los quemaron, o sea, los calcinaron, ¿no? Ya fue detenido un hombre en la Fiscalía General de Michoacán, detuvo en el estado de Morelos al presunto responsable de este asesinato de tres integrantes de esta familia de intérpretes de lengua de señas mexicanas, cuyos cadáveres fueron encontrados calcinados el 17 de enero en la autopista México-Morelia-Guadalajara. Y la oficina de Carlos Torres Piña, fiscal de Michoacán, que bueno, informó que el detenido es Alfredo M., de 47 años, quien era familiar de las víctimas, por lo que el posible móvil del múltiple crimen apunta a problemas familiares. Es lo que dice. A lo que voy es que hay una declaración ya, no de, si no mal recuerdo, los familiares, ¿no? De estos jóvenes asesinados, Víctor Manuel de 37 años, Megan de 12, Anayeli de 36. Colectivos defensores de derechos humanos convocaron ya a una marcha
para precisamente el día de hoy, aquí ahí en Michoacán, para exigir justicia por este homicidio. Los familiares de las víctimas se deslindaron de la marcha y demandaron no politizar estos momentos difíciles. Hemos decidido mantenernos al margen, no emitir comunicados ni dar información debido a que esperemos que se respete nuestro duelo y podemos despedir a nuestros parientes de la manera adecuada y dar el último adiós. Eso fue lo que dicen, nos deslindamos de cualquier convocatoria hasta el momento, fue lo que dijeron en medio de este trauma. Y yo lo vuelvo a decir, el nivel de violencia. ¿Se acuerda esta señora que tiene que caer, esta enfermera que arrastró a una persona, mató a una persona arrastrándola con su coche? Ahora este tipo, si es verdad que él es el culpable, ¿en qué pensaba que hacía que calcinó a tres personas? Supongamos que las mató y luego las calcinó para tratar de evitar su crimen, pero también está la posibilidad de que los haya calcinado vivos, ¿no? O sea, que les haya prendido fuego. Entonces, ¿qué nivel de violencia se puede alcanzar ya en la sociedad? Y en muchos sentidos es sí por un rompimiento total de un tejido social que tiene que ver con cuestiones financieras, pero sobre todo con cuestiones éticas, con cuestiones morales, con cuestiones de límites. Y mucho de ello se pone en la casa, sí, pero también la pone la ley. Porque si tú sabes que se te castiga, si tú sabes que eso te va a llevar a la cárcel, si tú sabes que eso no lo vas a poder hacer, te comportas. No basta, no necesitas un policía detrás de ti. Con que sepas que si te agarran y que si te vas al bote, la gente no lo va a hacer. Pero además, ¿qué niveles de violencia social existen ya? ¿Qué normalización y legitimación de la violencia hay? Que pensamos que está bien calcinar a alguien o pensamos que puedes matar a alguien para salirte en una problemática. Esa es una mentalidad asesina que se ha ido conformando a través de la legitimación y normalización del crimen organizado como gran gestor de las soluciones en este país. Por eso le digo que hay que reconfigurar el poder, porque la gente necesita ver que se castiga a los responsables, necesita ver que hay sanciones, necesita ver que llegue gente honesta a los puestos, no gente que justifique, no gente que es pariente de, no, gente realmente que quiera, gente decente, es lo que se necesita en los puestos, en los gobiernos y demás. No gente perfecta, gente decente, gente que tenga límites éticos en todos los aspectos. Ahora, le doy los dos últimos temas rápidamente porque vamos con varios esta mañana. Ya fue encontrada Nicolette, este influencer, esto lo dio a conocer ayer la Fiscalía de Sinaloa, fue localizada con vida. Fue el 20 de enero cuando reportamos la privación ilegal de la libertad de esta creadora de contenido, también conocida como la Muchacha del Salado, esto en el sector Isla Musala, al norte de Culiacán. La creadora de contenido fue privada de libertad por hombres desconocidos y de acuerdo con reportes iniciales, durante las primeras horas las autoridades no dieron grandes datos al respecto. Después apareció un video que se viralizó obviamente en redes sociales al momento en que es privada de su libertad. Después apareció otro video en donde esta jovencita pues reconoce su vínculo con los mayos y denuncia el pacto de los mayos con jefes policíacos. Por lo tanto, hay gente, no, ojo, no olvidemos, al principio lo comentábamos, que se hablaba de un vínculo con los chapitos, ¿no? Por la venta de este tipo de productos y demás alusivos a ellos. Después se mostró con fotografías que no, que tenía una relación con un integrante de los mayos y que en realidad después los mayos habrían hablado de llevar a cabo una ejecución, acciones en contra de quienes la habían secuestrado. Al final aparece este video que obviamente es obligada a narrar, eso es un hecho, es una realidad, basta ver el video, y después es liberada. Entonces llama mucho la atención por dónde va esto. Lo que es una realidad es que esta chica está metida con el narcotráfico, está metida con los mayos, o está metida con los chapos, con quien usted quiera. Al final de cuentas es parte de un entramado criminal, el cual, por supuesto, tiene mucho que ver con lo que le decía hace un momento, la legitimación, la normalización del crimen organizado, del estado de vida del narcotráfico, del estado de vida de los criminales. Ajá. Este tipo de personajes hacen mucho daño a la sociedad, muchísimo daño a la sociedad y sobre todo a los jóvenes, a las jovencitas. Les hacen creer algo que no existe, que es la bondad del crimen organizado, que es el lujo del crimen organizado, que es la calidad de vida del crimen organizado. Nada de eso existe, todo es fugaz. Yo sé que hay muchos jóvenes que dicen, pues prefiero vivir un año así que 20 años en la pobreza. Sí, lo sé. Y dentro de su propio escenario podrían tener razón, pero la realidad es que no lo vale. No lo vale porque tampoco es que lleguen en un año, ni en un año se conviertan en el Señor de los cielos, ¿no? Ni mucho menos.
pero se necesitan campañas de concientización, se necesitan campañas en donde los jóvenes tengan otras opciones, no solamente laborales y académicas, que es fundamental, sino también, vuelvo a lo mismo, éticas, de saber que está mal, que es incorrecto lo que estás haciendo. Eso es determinante para poder combatir el crimen, porque eso es lo que te va a regresar esos límites que tú mismo te vas a colocar para evitar caer en actos de esta situación. Y una autoridad que te apoye, porque tú ves que la autoridad es peor que el narco, ¿no? Que las autoridades son los jefes del narco, como es la realidad, pues obviamente llegas a una simpleza en la complejización de un problema y te entregas abiertamente al mismo si te va a dar una solución inmediata de tus problemas, no a final de cuentas. Pero esta chica, pues ahí lo está viendo usted, ¿no? Con esta liberación que lleva a cabo. Oiga, y cierro con esto. César Alejandro Sepúlveda, alias el Botox, líder de la organización criminal de los Blancos de Troya, fue ingresado al penal de la máxima seguridad del Altiplano en el Estado de México, luego de ser vinculado a proceso. Hace unos días le grabé un video sobre esto, pero lo grabé sin audio, bien por mí, ¿no? En donde hablábamos precisamente, pues, de todo ello, de todo este tema, en el cual estos personajes, lo que hay más allá realmente de todo este asunto del Botox. O sea, lo que existe, en pocas palabras, eh, lo que existe en torno al limón, ¿no? A la economía criminal. Y le decía en esa grabación que cuando su servidor comenzó a estar al aire, bueno, ni al aire, como operador en formato 21, imagínense desde hace cuántos años le estoy hablando. Su servidor comenzó en el 97 su carrera. Y después, en el año, si no mal recuerdo, 2000, fue cuando ya me pusieron como operador. Yo como operador hice mucha relación con los corresponsales porque me tocaba grabarles sus notas. Y platicaba con varios corresponsales, el de Sinaloa, el de Guanajuato, el de Tamaulipas y por supuesto el de Michoacán, que en paz descanse, me quedó Jaime Acuña. Y Jaime me platicaba muchas de las cosas que estaban pasando en ese lugar. Llegué a ir a Michoacán por decisión propia, no porque mi empresa me enviara, sino por decisión propia, además de tener parientes allá. Y ellos te comentaban, te decían la situación, uno mismo la fue palpando. Y por eso sabe uno que es un asunto de caciques en muchos sentidos. Caciques que han evolucionado, que ya no son tal vez el viejo de hacendado de antes, que ahora visten traje y corbata, pero son caciques vinculados con la política. Y le preguntaba, ¿por qué los políticos metidos a limoneros o los empresarios grandotes de limón no son extorsionados? ¿Por qué? Pues porque ellos controlan todo ese mercado y de lo que se trata aquí es de sofocar al trabajador utilizando al brazo armado de la economía criminal que es los sicarios, que son los membretes como tales. La detención de este señor César Alejandro fue presentada como un golpe quirúrgico al crimen organizado de Michoacán y efectivamente es un golpe importante, es un tipo al que tienes que detener, es un tipo que no puede estar en la calle y es un golpe sin duda alguna que vale la pena reconocer, pero detrás del mismo hay esa verdad incómoda, que la estructura criminal que asfixia a los limoneros de Tierra Caliente no se desmonta solamente con la detención de delincuentes de esta naturaleza. Sé que se están llevando a cabo otras acciones que son importantes y qué bueno, pero hay que entenderlo desde esta óptica también. El problema de Limón en Michoacán no es únicamente de armas y de violencia, es un problema de poder, es un problema de dinero, es un problema de control político. México es el principal productor y exportador de limón a nivel mundial. Michoacán concentra una parte fundamental de esa producción. Y el limón no es un cultivo menor, mueve miles de millones de pesos al año, genera empleos directos e indirectos, sostiene economías regionales enteras, conecta a pequeños productores con grandes cadenas de exportación, que ahí está mucho de este meollo de la extorsión, que obviamente llega todo esto a Estados Unidos, a Europa y Asia. Cada limón que llega a nuestras mesas lleva detrás a jornaleros, empacadores, transportistas y cada vez, lamentablemente, cada vez más a la sombra de lo que es el crimen organizado, de lo que es la economía criminal. ¿Por qué? Porque donde hay flujo constante de dinero hay interés criminal y donde el Estado, por una razón u otra, no ha podido controlar el territorio, la criminalidad se convierte entonces en el gran gestor
Y eso es lo que pasó en Michoacán durante décadas. Durante décadas, Michoacán fue entregado a la economía criminal, fue entregado a estos caciques criminales que tienen intereses políticos, que manejan intereses políticos, que manejan intereses militares, que manejan intereses policíacos. Así de claro, ajá. Y entonces ellos son los que controlan la economía criminal. Por eso le digo que no es un asunto de drogas como tales. Las drogas siempre serán el pretexto. Aquí es un asunto que va más allá de eso. Estamos hablando de un sistema perfectamente aceitado. Ajá. Porque la extorsión, incluso donde te cobran cuota por hectárea, por camión, por tonelada, es un impuesto criminal. Ajá, no es un cobro ocasional, porque si no pagas no cortas, si no pagas no transportas, si no pagas eres desplazado, secuestrado, asesinado. Así funciona la economía criminal. No produce, pero es un parásito. No siembra, pero cobra. No invierte, pero controla. Y lo hace bajo una lógica empresarial. ¿Por qué? Porque son caciques empresariales. Control territorial, eliminación de competencia y manipulación de precios. No es el pequeño productor, no es el narco local. Son los grandes productores, son los grandes millonarios, son los grandes políticos los que lo hacen. Ajá. Los cárteles no actúan solos, o más bien dicho, los operativos no actúan solos. Son parte de una estructura de crimen organizado que no decide precios agrícolas por sí mismo. Ahí entran los intermediarios, las estructuras políticas, las redes empresariales que también forman parte de esos cárteles. Y por lo tanto, ellos son los que deciden. Los otros son los operativos. El Botox es un operativo. Ajá, y en toda la región, por ejemplo, de Tierra Caliente, existen caciques regionales, viejos, nuevos, que históricamente han controlado empacadoras, rutas de transporte, permisos municipales, sindicatos, policías locales. Y estos actores, algunos con cargos públicos, otros con apellidos conocidos, utilizan a los cárteles porque son su brazo armado, bueno, al grupo operativo. Y de esa forma imponen los intereses que beneficia sus intereses económicos. Ajá. Imponen las reglas, perdón. Cuando se reduce artificialmente la producción mediante amenazas o bloqueos, ¿qué pasa? El precio sube. ¿Quién gana? Cuando se expulsa a pequeños productores, los grandes que hacen acaparan el mercado. Cuando se controla la exportación, se controla la ganancia. Entonces el crimen organizado vuelve así herramienta de regulación económica y no es un actor marginal. ¿Está de acuerdo? Toda esa estructura criminal es precisamente la que manda. Entonces, detrás de estas cifras hay vidas. Hay limoneros que abandonan sus tierras, familias desplazados, jornaleros que trabajan bajo amenaza, comunidades enteras sometidas al miedo cotidiano. El limón michoacano no solo está manchado de sangre, está manchado de impunidad y sobre todo está manchado de protección por parte de estos grupos de interés que tienen presencia en la política, en la economía y también en lo que es la milicia. Hoy son los blancos de Troya los que son golpeados. Mañana será otro nombre. Insisto, es loable, sí que se haya detenido, sí, qué bueno que lo están deteniendo. Qué bueno que está llevando a cabo esas acciones el gobierno federal. Son totalmente aplaudibles. Ujú. Pero hay que ver esto también porque no es una victoria definitiva. Esto es algo que nos va a llevar mucho tiempo porque a final de cuentas ese pacto que han creado todos estos caciques ubicados en diferentes sectores del poder, por el momento no ha sido resquebrajado y de ahí se fortalecen. Pulgares arriba, como siempre un gusto, como siempre un placer. Los invitamos al ratito 3:30 en el otro canal. Nacho Alvarado con un gran trabajo respecto a Maga, el plan que tiene para influir en 2027 en México. 5 de la tarde, Sósimo Camacho con la contrainsurgencia en la UNAM. 6:30, Luis Guillermo Hernández, México negociando el Telecam, el Temec con una pistola en la 100. 20:30, Josefa Galván con todo este tema de los oligarcas y demás. Y por supuesto, 21:30 llega Fabrizio Loruzzo con la geopolítica. Gracias, buenos días.